¿Crees que lo has visto todo? ¿Que el verdadero horror solo vive en películas o en cuentos para asustar niños? Esta noche en Terror Abismal vas a enfrentarte a algo más profundo, más oscuro, más real. 4 relatos escalofriantes, vividos en carne propia por quienes jamás volvieron a ser los mismos. La herencia maldita, un castillo español y un secreto familiar que desata una oscuridad ancestral. La maldición del castillo de los cuervos, un fotógrafo atrapado por una fuerza que nunca debió despertar. El silencio bajo la piedra, una escritora que desciende a las entrañas de un castillo y encuentra algo que aún susurra en la oscuridad. Las voces del castillo de Arlberg, un pozo sellado con cadenas, y las voces que llaman por tu nombre. Dale like, suscríbete y apaga las luces, porque esta noche, el terror es real. ¿Estás listo para abrir la puerta? Porque una vez que entres, no hay vuelta atrás. Los susurros del castillo de Bran. Mi nombre es Esteban Morales. No soy alguien que cree fácilmente en fantasmas ni en historias de terror. Siempre me he considerado una persona lógica, racional, con los pies en la tierra. Pero todo eso cambió el año pasado, cuando tuve la absurda idea de visitar Rumanía y hospedarme una noche en el famoso castillo de Bran, sí, el que se asocia con el mito de Drácula. Había planeado el viaje por puro interés histórico. Me gustaban las construcciones medievales y sus leyendas, y el castillo era una joya arquitectónica del siglo XIV. Ubicado cerca de Brasov, en lo alto de una colina, su silueta recortada contra el cielo nublado parecía sacada de una película de terror. Lo que no esperaba era vivir uno. Llegué al atardecer, con el cielo teñido de un gris ceniza y el viento soplando con fuerza entre los árboles del bosque que rodeaba la colina. Me recibió una guía local, una mujer mayor llamada Elena. Tenía la piel pálida, arrugada y una expresión seria. Me advirtió, antes de irse: no camines solo después de la medianoche. Este lugar guarda cosas que prefieren la oscuridad. Pensé que solo trataba de alimentar el mito. Sonreí educadamente y no dije nada. La habitación que me asignaron era pequeña pero acogedora. Muebles de madera oscura, un tapiz rojo colgando de la pared, y una chimenea apagada frente a una cama de dosel. Lo único que me incomodó fue un espejo antiguo, enorme, con un marco tallado con figuras góticas que parecían mirarme cuando no las veía de frente. Después de cenar en el comedor, yo era el único huésped esa noche, algo extraño para un lugar tan turístico. Decidí recorrer el castillo por mi cuenta. Tenía un permiso especial para hacerlo. Las salas estaban en penumbra, apenas iluminadas por lámparas antiguas que parpadeaban con una luz amarillenta. En una de las habitaciones vi una vieja armadura. Me acerqué para observarla y, por un segundo, juraría que escuché una respiración leve detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Me reí nerviosamente. Ya me estoy sugestionando, pensé. Seguí caminando, pero el ambiente comenzó a volverse más pesado, más denso. El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más que no supe identificar. Una mezcla de hierro oxidado y flores podridas. Llegué a una puerta de roble con herrajes oxidados. Estaba entreabierta. Dentro, todo estaba en completa oscuridad, pero sentí una fuerte necesidad de entrar. Al hacerlo, la puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. Busqué mi linterna, pero justo en ese momento se apagó. El silencio era absoluto. Entonces comenzaron los susurros. No eran palabras claras, sino murmullos, como si alguien hablara muy cerca de mi oído en un idioma que no comprendía. Las voces eran múltiples. Masculinas, femeninas, incluso infantiles. Algunas lloraban, otras reían en tonos bajos, siniestros. Comencé a temblar. Retrocedí, chocando con algo blando y frío. Me giré con el corazón en la garganta, apuntando con la linterna que de pronto volvió a funcionar. No había nadie, pero sobre la pared había una mancha oscura. Era una sombra, pero no proyectada por mí.
Estaba allí, como si alguien estuviera parado o colgado. Me alejé rápidamente y salí corriendo hacia mi habitación, sin mirar atrás. Me encerré con llave. El espejo seguía allí, y ahora parecía más grande. Me acerqué lentamente, y vi algo que me paralizó. Mi reflejo no se movía como yo. Yo respiraba agitado, pero mi reflejo me observaba con una sonrisa que no era mía. Una sonrisa torcida, cruel. Salí disparado de la habitación. Corrí por los pasillos oscuros, bajé escaleras sin saber a dónde iba, solo quería salir de ese maldito lugar. Llegué a un salón que no había visto antes. En el centro, una mesa larga, y sobre ella, un libro abierto. Me acerqué, atraído por una fuerza que no comprendía. El libro estaba escrito en latín, pero algunas palabras estaban en rojo, como escritas con sangre. Animarum vinculum, el vínculo de las almas. De pronto, las páginas comenzaron a pasar solas, y la habitación se llenó de un viento helado. Las ventanas se abrieron de golpe. Una figura apareció en el fondo del salón. Era alta, con una túnica negra, sin rostro. Solo una sombra. Se deslizaba hacia mí, flotando. No caminaba, se desplazaba como humo. El terror me inmovilizó. No podía gritar, no podía moverme. Solo lloré en silencio. Entonces, escuché una voz en mi cabeza, clara como el agua. Él me liberó, ahora tú ocuparás su lugar. Y lo entendí todo. Años atrás, un explorador desapareció en ese castillo. Lo había leído en una noticia vieja. Nadie lo encontró jamás. Su alma había sido atrapada por esa entidad y ahora venía por mí. Miré mis manos y vi cómo comenzaban a volverse translúcidas. Grité con todas mis fuerzas. El libro brilló y una luz cegadora me envolvió. Desperté en mi habitación, sudando, temblando, con el espejo frente a mí. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo aún sonreía. No era yo. Al día siguiente, Elena volvió. Me encontró sentado, en silencio, con la mirada perdida. Yo, o lo que quedaba de mí. Sabía que pasaría, susurró. Otro más para el castillo. Me llevaron a un hospital psiquiátrico en Bucarest. No recuerdo nada más de ese día. Dicen que me encontraron murmurando en latín. A veces me veo en el espejo y sé que no soy yo. No del todo. Hay algo más en mí, algo oscuro que me observa desde adentro. El castillo de Bran no es solo una atracción turística. Es una trampa. Un lugar donde las almas quedan atrapadas, consumidas por la oscuridad que habita en sus muros. Y ahora, soy parte de él. La maldición del castillo de los cuervos. Mi nombre es Daniel Herrera. Tengo 34 años, soy fotógrafo de viajes y durante los últimos años he recorrido Europa retratando castillos antiguos, abadías y pueblos abandonados. Nada me había preparado para lo que viví en el castillo de Húska, en la República Checa. Ubicado en medio del bosque de Kokorinsko, a unos 47 kilómetros al norte de Praga, este castillo medieval tiene una historia tan oscura como la piedra con la que fue construido. Se decía que no fue levantado para proteger a sus habitantes de enemigos externos, sino para sellar una grieta en la tierra que conectaba con el infierno. Una leyenda absurda, pensé, pero demasiado tentadora como para no documentarla. Llegué una tarde nublada de septiembre. Me hospedaría dentro del castillo por 3 noches, gracias a un permiso especial que obtuve tras varios meses de trámites. El guardián del lugar, un hombre delgado y encorvado llamado Thomas, me recibió con un rostro inexpresivo. Sus ojos hundidos me evitaron casi todo el tiempo. Solo me dio una advertencia. No fotografíe la capilla subterránea después del anochecer. Ese sitio se activa por la oscuridad. Me pareció una advertencia teatral. Anoté sus palabras por educación, sin darles importancia. La primera noche la pasé explorando el castillo, torres empinadas, pasillos estrechos, techos abovedados.
El silencio era absoluto, roto solo por el viento colándose por las rendijas y el crujido de la madera vieja. A pesar de estar solo, tenía la constante sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Algo en los muros, en las piedras, parecía vivo. La habitación donde dormí era sobria, con una cama baja, una mesa y un retrato de un noble con ojos extrañamente reales. La pintura me incomodó desde el primer momento. Cada vez que la miraba, sentía que sus ojos se movían ligeramente, como si intentara no ser atrapado mirándome. No pude dormir bien. Me desperté varias veces por el mismo sonido, aleteos violentos, como de cuervos golpeando los vidrios, pero cuando miraba por la ventana, no había nada. La segunda noche decidí bajar a la capilla subterránea. La entrada era por una puerta de hierro detrás de la biblioteca. Las escaleras eran de piedra y descendían en espiral, empapadas por la humedad. Cuando llegué, comprendí por qué decían que ese lugar era el corazón maldito del castillo. La capilla estaba construida justo sobre una fosa profunda, sellada por una losa con inscripciones que no pude traducir. Encima de ella, una cruz de hierro oxidado parecía doblada por una fuerza invisible. A pesar de estar bajo tierra, el aire era helado, denso, y olía a tierra podrida. Tomé algunas fotos, pero justo cuando enfoqué la cámara hacia la losa, se escuchó un golpe seco, como si alguien pateara la piedra desde abajo. Me congelé. Luego, silencio. Pensé que era el eco. Hasta que lo oí de nuevo, esta vez más fuerte. Como si algo intentara salir. Salí corriendo. Subí los escalones de 2 en 2 y cerré la puerta de hierro con fuerza. Esa noche, no dormí. Desde mi habitación, se oían pasos por los pasillos. Lentos, arrastrados. Como si alguien caminara sin saber a dónde ir. Cada vez que me asomaba, no había nadie. A las 3 de la mañana, el retrato del noble cayó al suelo por sí solo, rompiéndose. Detrás del cuadro, encontré un hueco en la pared con un pergamino antiguo. Estaba escrito en checo antiguo, pero algunas palabras eran comprensibles. El portador será el guardián, sangre de cuervo, fosa abierta. La tercera y última noche me sentía físicamente agotado, pero no podía irme. Una parte de mí, y esto lo digo con horror, no quería irse. Esa noche bajé de nuevo a la capilla. No sé por qué lo hice. Tal vez fue una voz en mi cabeza, o tal vez fue el sonido persistente de cuervos revoloteando en el techo. Llevaba mi cámara y una linterna. Al llegar abajo, noté que la cruz sobre la losa ya no estaba. No había caído. Simplemente, había desaparecido. Y la losa tenía una grieta. De allí salía un leve vapor, oscuro, que olía a carne quemada. De pronto, la linterna parpadeó. La batería estaba llena, pero comenzó a fallar. Y entonces lo escuché. No era un sonido humano. Era como una mezcla entre un lamento y un gruñido. Luego, una garra delgada, negra como la noche, emergió de la grieta. Retrocedí y caí de espaldas. La garra se arrastró un poco más, seguida de una cabeza alargada, sin ojos, con una boca enorme llena de dientes finos como agujas. No camina. Se arrastra. Como un reptil. Como algo que nunca debió salir de ese agujero. Logré correr. Subí gritando por ayuda, pero el castillo estaba vacío. Ni rastro de Thomas, ni de personal. Las puertas estaban cerradas. Atrancadas. Como si el castillo me hubiese atrapado. Esa noche fue un infierno. Las paredes crujían. Los cuervos golpeaban las ventanas, esta vez en enjambres. La criatura no dejó de moverse por las paredes. Se oía su respiración, sus garras. En un momento de desesperación, tomé el pergamino, lo envolví con una de las velas de la habitación y lo quemé mientras rezaba en voz alta cualquier oración que recordara. El castillo tembló. Los cuervos huyeron en desbandada. Y luego, todo quedó en silencio. Cuando amaneció,
Thomas apareció. No dijo nada. Solo me entregó las llaves y me indicó la salida con la cabeza. Antes de irme, le pregunté qué era esa cosa. No es un demonio, dijo. Es un hambre. Una que el castillo guarda. Una que nunca muere. Solo cambia de guardián. No entendí lo que quiso decir hasta que regresé a mi país. Desde entonces, sueño con el castillo. Cada noche. Con la fosa. Con el crujir de sus muros. Y con los cuervos, siempre volando alrededor mío. Mi salud ha decaído. A veces, despierto con las uñas llenas de tierra. O con marcas en mi piel como garras. Creo que Thomas tenía razón. El castillo me eligió. Y ahora, la grieta no está allá. Está dentro de mí. El silencio bajo la piedra. Me llamo Laura Mendoza. Soy arquitecta especializada en restauración histórica y hace un año recibí la oportunidad más importante y más aterradora de mi vida. Viajar a Francia para participar en un estudio sobre estructuras medievales en un castillo abandonado de Normandía. El lugar era el castillo de Crécy, una fortaleza del siglo XIII que había sido sellada desde 1946 tras una serie de muertes misteriosas que jamás fueron resueltas. Nadie vivía cerca. El castillo estaba perdido entre colinas cubiertas de niebla y bosques densos. Su historia no aparecía en muchas guías ni libros. La mayoría de los lugareños se referían a él con un simple apodo, la Garganta del Silencio. Al llegar, lo primero que me impresionó fue su fachada, piedras grises cubiertas de musgo, ventanas estrechas como rendijas y una torre principal que se elevaba torcida hacia el cielo, como si algo la hubiera empujado desde adentro. Me acompañaban 3 colegas, Camille, historiadora francesa, Etienne, experto en geología, y Marcus, un fotógrafo alemán que documentaba todo. Durante el primer día, trabajamos en la planta baja, retirando escombros y analizando los muros. Encontramos marcas extrañas en las piedras, símbolos tallados en forma de espiral invertida y una inscripción casi borrada cerca de la antigua capilla del castillo que decía: "Lo que duerme bajo no debe ser llamado". Camille, experta en latín y simbolismo religioso, se quedó pensativa. Esa noche, mientras comíamos en una carpa cerca del castillo, nos dijo que había escuchado sobre rituales realizados en Crécy por monjes renegados durante la peste negra. Sellaron algo, murmuró. Y usaron piedra bendita para cubrirlo. No le creí hasta la segunda noche. Me desperté a las 3:17 de la mañana. El reloj de bolsillo que usaba como despertador se detuvo exactamente a esa hora. Había un silencio antinatural. No se oía viento, ni grillos, ni siquiera los árboles moverse. Solo eso, un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Salí de la tienda con mi linterna. Vi que la puerta del castillo estaba entreabierta. Y supe, de algún modo que no puedo explicar, que algo había salido o estaba por salir. Caminé hacia la entrada y, en el umbral, sentí un cambio en el aire. Estaba frío y cargado, como cuando va a caer una tormenta. Dentro, el castillo estaba completamente oscuro, salvo por un resplandor tenue que venía desde una sala en el nivel inferior. Seguí ese resplandor. La luz venía de una grieta en el suelo. El piso de piedra se había levantado y revelaba una especie de cámara oculta bajo tierra. Bajé con cuidado, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación. La cámara era circular, húmeda y cubierta de símbolos que parecían moverse cuando los mirabas directamente. En el centro, una losa enorme sellaba lo que parecía ser una tumba. Alrededor de ella, había huesos. Cientos de huesos humanos. Algunos con las manos aún levantadas como si hubieran muerto suplicando ayuda. Entonces lo oí. Un susurro. Era una voz femenina. Lejana. Dolorida. Me pedía que me acercara. Ayúdame, no quiero estar aquí. Vi una figura flotar justo sobre la losa. Era una mujer, o lo que quedaba de una.
Su rostro estaba desfigurado, como si el tiempo y el odio la hubieran carcomido. Tenía ojos vacíos, sin pupilas y una boca cosida con hilo de hierro. Corrí. No recuerdo cómo subí, ni cómo llegué de nuevo a la superficie, pero al salir vi a Marcus parado frente a la puerta. Estaba blanco, paralizado. Le pregunté qué pasaba y solo señaló con el dedo. Camille, no está. La buscamos toda la noche. Ni rastro. Sus cosas seguían en la tienda, su linterna, su cámara, incluso su celular, pero ella no. Al amanecer, encontramos una de sus botas en la cámara subterránea, justo al borde de la losa. Queríamos irnos, pero el auto no arrancaba. El GPS no funcionaba. El bosque parecía más espeso, como si el castillo nos estuviera devorando poco a poco. Esa noche, Etienne desapareció. Nadie oyó nada. Solo, el mismo silencio. Marcus comenzó a perder la cordura. Hablaba en voz baja, decía que ella estaba dentro de nosotros, que Cresai no era un castillo, sino un contenedor. Que debajo de la losa no había una tumba, sino una grieta hacia otro plano. Lo encontré la cuarta mañana en la torre, sin vida. Se había arrojado desde lo alto. En su libreta dejó escritas 3 palabras: ya no hay tiempo. Me quedé sola. Sin conexión, sin comida, sin salida. Esa noche final, bajé una vez más a la cámara. No sé por qué lo hice. Era como si ya no pudiera luchar contra esa fuerza que me llamaba. La losa estaba abierta. Y desde el hueco, subía una oscuridad espesa, viva, que se arrastraba por las paredes como tinta negra. La figura flotaba otra vez. Esta vez habló más claro. Su boca ya no estaba cosida. Su voz no sonaba como la de una persona. Era como si 1.000.000 de voces hablaran al unísono desde una sola garganta. Este lugar era mi cárcel. Ahora tú la serás. Lo último que recuerdo fue una presión en el pecho, como si me absorbieran desde dentro. Desperté días después en un hospital de Caen. Un grupo de senderistas me había encontrado caminando descalza y en estado de shock por el bosque. No había señales del castillo, ni de mis compañeros, ni de nada. Según los registros, el castillo de Cresai fue destruido por un incendio en 1946. Pero yo estuve allí. Y todavía lo escucho. Cuando todo queda en silencio. Escucho los susurros bajo la piedra. Y sé que algún día, ella vendrá por mí. Las voces del castillo de Arlberg. Mi nombre es Verónica Salazar, tengo 29 años y soy escritora. Siempre me han fascinado las leyendas antiguas, las historias olvidadas en los márgenes de los libros, aquellas que hablan de cosas que la lógica no puede explicar. Por eso, cuando me ofrecieron pasar una semana en el castillo de Arlberg, al oeste de Austria, acepté sin pensarlo 2 veces. El castillo, construido en el siglo XV sobre un risco rocoso, había estado cerrado durante décadas. Se decía que sus últimos habitantes desaparecieron sin dejar rastro en 1962. Nadie volvió a vivir allí. La propiedad fue vendida al Estado, pero nadie quiso restaurarla, hasta que una fundación de patrimonio europeo decidió financiar un estudio. A mí me invitaron como cronista del proyecto. Desde el primer momento que lo vi, algo en ese castillo me inquietó. La estructura parecía viva, como si observara cada uno de mis movimientos. Las ventanas altas y oscuras eran ojos que no parpadeaban. Las piedras de sus muros estaban ennegrecidas, como si siglos de secretos hubieran quemado su superficie. Me instalé en una habitación del ala sur, la única parte del castillo considerada estable. Había una cama antigua, una silla frente a un gran ventanal y una chimenea donde apenas cabía la esperanza de calor. Los primeros 2 días escribí mucho, registrando todo lo que encontraba: pasadizos ocultos, libros viejos, objetos olvidados cubiertos de polvo. Pero la tercera noche, algo cambió. Me despertó una voz. Era suave, apenas un murmullo. Pensé que era el viento,
pero luego la oí de nuevo, más clara. «Ven abajo». Me levanté, con el cuerpo helado, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. La voz venía desde el pasillo. Caminé sin encender la linterna. No necesitaba ver. Algo dentro de mí sabía por dónde ir. Llegué a una puerta que no había visto antes. Era de madera tallada, con un símbolo extraño grabado, una espiral hacia adentro, como si atrajera todo hacia un centro oscuro. Al tocar la manija, sentí una descarga en el brazo, pero aún así abrí. Tras la puerta, una escalera descendía hacia las entrañas del castillo. Bajé peldaño a peldaño, envuelta en una oscuridad espesa. Al llegar al final, me encontré en una sala circular. En el centro, un pozo de piedra cubierto por una tapa pesada y cadenas oxidadas. A su alrededor, velas consumidas por completo y marcas en el suelo, como si alguien, o algo, hubiera sido arrastrado hasta allí. La voz volvió, pero esta vez no venía de un solo lugar. Eran muchas. Voces de mujeres, de hombres, incluso de niños. Lloraban, rezaban, gritaban. «Despiértanos. Sácanos de aquí. Él nos tiene». La tapa del pozo comenzó a vibrar. Corrí. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisé los planos del castillo. En ningún lugar figuraba esa sala. Era como si no existiera. Fui a preguntarle a Franz, el historiador principal del proyecto. Me miró con incomodidad cuando mencioné el pozo. «Tú también lo oíste», dijo. «No eres la primera». Me confesó que en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue usado por una secta oculta del régimen nazi. Habían hecho rituales para comunicarse con entidades más allá del velo. Nadie sabía exactamente qué hicieron, pero todos los que participaron desaparecieron. Y desde entonces, las voces comenzaron. Esa noche, quise irme. Pero el camino se cubrió de niebla tan espesa que no se veía nada. Los autos no funcionaban. El teléfono satelital se quedó sin señal. Estábamos atrapados. Y las voces volvieron. Esta vez, no solo hablaban. Reían. Golpeaban las paredes. Una compañera, Sara, comenzó a sangrar por la nariz mientras gritaba que veía caras dentro de las piedras. El castillo se transformó en una prisión viva. Una madrugada, oí pasos arrastrados fuera de mi habitación. Tomé una lámpara y salí al pasillo. Vi una figura al fondo, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo negro. La seguí. Me llevó hasta la biblioteca, donde se detuvo frente a una pared. Cuando me acerqué, ella desapareció. Pero la pared se abrió sola. Detrás había un pasadizo angosto que llevaba hasta una cripta secreta. Dentro, había urnas con nombres y fechas, velas negras y un libro abierto. Me acerqué. Era un diario. El ritual requiere almas. El pozo no es solo prisión, es puerta. Pasé las páginas con manos temblorosas. En la última, leí. Una vez despierto, no puede ser contenido. Solo se duerme, con otra voz. En ese instante, las voces se callaron. Un silencio aterrador cubrió el castillo. Y el pozo comenzó a llamarme por mi nombre. Verónica. 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 Salí corriendo, pero las escaleras parecían infinitas. Cada corredor me llevaba de vuelta a la misma puerta. El castillo me había atrapado. Me tendí en el suelo, llorando, rogando que terminara. Entonces, vi a la mujer de blanco otra vez. Se me acercó y susurró. Tienes que elegir, o él tomará a todos. Comprendí su mensaje. El pozo no quería a muchos. Solo a una. Una voz viva. Una historia que contar. Me levanté, fui hasta el pozo, y grité con todas mis fuerzas. Llévame a mí, pero deja a los demás.
El castillo se estremeció. Las cadenas se rompieron. El aire se volvió irrespirable. Sentí que caía, pero no me movía. Desperté en el hospital de Innsbruck 4 días después. Franz me encontró inconsciente en la entrada del castillo. Sara, Marcus y los demás estaban vivos, pero nadie recuerda qué pasó. Excepto yo. Desde entonces, escucho las voces. Siempre que estoy sola. Siempre que oscurece. Ellas me llaman desde el fondo del pozo. Y sé que, algún día, tendré que volver. Porque en ese castillo, yo soy la historia que lo mantiene dormido. Y el día que deje de contarla, volverá a despertar.